Bien, sin más, hoy tenemos un programa muy controversial. Hemos decidido hablar sobre uno de esos temas, pues que, como digo, no se habla generalmente, ¿no? Y le hemos titulado El Papa Francisco y la teología comunista. El Papa Francisco y la teología comunista. Profe, yo lo invité porque usted en su niñez estudió en un colegio en el cual el otrora Jorge Bergoglio era su profesor, ¿no? Así que, bueno, qué mejor que empezar con eso, ¿no? Haciendo un poco de historia, que nos Sí, cuente cómo fueron esos años, profe, por en favor. mi adolescencia, porque la niñez fue la escuela primaria en una escuela pública y el bachillerato en mi adolescencia fue en el Colegio Jesuita de Santa Fe, Argentina, donde el hermano Jorge Bergoglio, que no era ni siquiera cura, okay, enseñaba. Yo pasé allí desde el 59 hasta el 64. Me gradué en el 64 de bachiller. ¿Okay? Y Bergoglio nos enseñaba literatura. En esa época los jesuitas ponían a sus maestrillos, es decir, sus seminaristas, como se llamaban entonces, a enseñar diversas materias a los estudiantes de bachillerato. Entonces, literatura española enseñaba Bergoglio, tenía también la Academia de Literatura en el colegio y me enseñó mucho, y era buen profesor, conocía el tema, me enseñó mucho de El Quijote, la picaresca española, el Lazarillo Tormes, todo eso. Uh -huh. Pero también me enseñaron todos los jesuitas de esa época, me enseñaron la teología de la liberación, que después le cambiaron el nombre y le pusieron teología del pueblo y tal, y qué sé yo. Pero ubiquémonos en la época, estamos hablando de los tempranos años 60. Usábamos pantalones acampanados y leíamos mucho, porque nos mandaban a leer esa literatura, al padre Lebret, ¿ok? Y a su discípulo Jean-Yves Calvé, que era jesuita y autor de un libro que se llamaba El pensamiento de Carlos Marx. ¿Okay? Eso fue incluso antes del Segundo Concilio Vaticano. Entonces, se nos enseñaba también las encíclicas sociales de los papas, ¿okay? Especialmente las de Juan XXIII, Mater et Magistra, Pacem in Terra, y después salió la Populorum Progressio de Pablo VI, Uh y -huh. eso era tercerismo. Tercerismo era las encíclicas sociales que condenaban al comunismo, principalmente por ser ateo, Uh -huh. pero también condenaban al capitalismo, ¿okay? Por el egoísmo, el materialismo, hoy diríamos consumismo, y atacar la naturaleza, o sea, eso se agregó después, ¿no? Pero en aquella época se nos enseñaba ese tercerismo. Se condena el comunismo, pero el capitalismo también. Eso enseñaban las encíclicas. Y nuestros profesores, entre ellos Bergoglio, nos aclaraban que el comunismo que se estaba condenando era el comunismo ateo de los soviéticos. Uh -huh. ¿Okay? Y los comunistas cristianos, que había un montón, que todos mis compañeros, ¿okay? Los comunistas y los mentores más adelante, mayores, ¿verdad? Sus mentores eran todos comunistas cristianos y seguían mucho la Revolución Cubana. Acuérdese que la Revolución Cubana prometió un socialismo diferente, ¿okay? Con su reforma agraria, reforma urbana, la educación, esto, lo otro, las brigadas para cortar caña y todo esto. A nosotros nos llevaban, no digo cortar caña, pero sí nos llevaban a los barrios pobres,
¿ok? Por el tema de la pobreza, y el socialismo iba a ser la solución. Claro, no todos le llamaban socialismo, ¿ok? Le llamaban más bien revolución y comunitarismo y sociedad comunitaria, eso era, pero por supuesto, adentro del paquete ya sabemos lo que había, ¿ok? Entonces, había como dos saltos ideológicos que los muchachos daban. Primero, el salto del tercerismo al comunismo cristiano. Había muchas revistas muy influyentes, una de ellas, la más influyente de todas, era Cristianismo y Revolución, que dirigía Juan García Elorrio. ¿Okay? Y había mucha influencia también en general de América Latina. Recuerdo que teníamos un jesuita de profesor que era boliviano y demás. Entonces el primer salto era del tercerismo de las encíclicas al comunismo cristiano de todos estos autores y demás. Y el segundo salto, el más bravo, era el de Camilo Torres, el sacerdote guerrillero colombiano. O sea, el segundo salto era del comunismo cristiano a la metralleta y la pistola y la bomba. ¿Okay? De hecho, muchos de mis compañeros, a los pocos años de graduarnos, estaban metidos hasta aquí en la guerrilla urbana, principalmente de montoneros, que era la guerrilla cristiana y peronista, diferente de la otra declaradamente marxista y no peronista, que era el ERP. ¿Okay? Y yo me acuerdo de esa época, ¿okay? Tengo recuerdos muy vivos, sobre todo de mis compañeros que murieron o fueron torturados y presos y torturados por la dictadura militar y toda esa historieta. Los conocía mucho. De hecho, yo conocí... Bueno, lo que pasa es que era un viaje con escalas, y una escala era la Democracia Cristiana, el Partido Demócrata Cristiano, donde yo milité. Otra escala eran los movimientos nacionalistas católicos como Tacuara, ¿ok? Y bueno, de ahí salieron muchos guerrilleros. De hecho, el jefe mío en la Democracia Cristiana fue después, a los pocos años, el tesorero de Montoneros, ¿ok? Que todavía vive. ¿Okay? Y la hija es intendente de La Matanza ahora en Argentina. ¿Okay? El tesorero de los Montoneros fue el que negoció el secuestro de los hermanos Born, que consiguieron $60 millones de esa época, ¿okay? Con el cual financiaron todos los ataques terroristas, secuestros, asesinatos, como el de Aramburu, el chofer que llevaba a Aramburu a la muerte, se sentó al lado mío, 6 años antes estaba sentado al lado mío del colegio. Así que puedo responder preguntas y cuestionamientos y toda clase. Profe, la verdad es que este programa seguro no nos va a alcanzar para tratar el tema, ¿no? Hay muchísimas preguntas que me vienen a la mente, pero vamos tal vez con las más esenciales. La orden jesuita, ¿sí? La orden jesuita, ¿por qué nace la orden jesuita? ¿Cuándo Bueno, nace la la orden? orden jesuita nace para combatir a los protestantes, ¿okay? Y a todo lo que tenga que ver con el protestantismo. La orden jesuita nace en el siglo XVI con esos propósitos declarados por su fundador, San Ignacio de Loyola, que yo recuerdo el himno, ¿no? San Ignacio, el fundador de la Compañía Real. Me acuerdo el himno de San Ignacio. Qué buena Bueno, memoria. entonces, los jesuitas a combatir el protestantismo y todo lo que tenía que ver con el protestantismo, y a remarcar todo lo que a los protestantes les molestaba. Por ejemplo, los dogmas marianos y la infalibilidad del Papa. Sí. ¿Okay? Debo decir, la orden jesuita fue suprimida en tiempos de Napoleón y los jesuitas fueron expulsados de América Latina, pero en 1815, tan pronto fue vencido Napoleón, entonces
se restableció la orden jesuita, vino otro papa, restableció la orden jesuita, y desde ese momento, 1815, hasta la fecha, los jesuitas se propusieron copar la Iglesia Católica y mandar dentro de la Iglesia Católica e imponer todas sus creencias a la Iglesia Católica, cosa que han logrado, y ahora tienen un papa, que Claro, el primer papa claro. jesuita, argentino y peronista, entonces, bueno. Profe, Ajá. Eh, pero lo voy a dejar con esta pregunta porque debemos ir a corte. Sí, sí, ¿No? vamos a la pausa. Sí, pero la pregunta que ahora me viene es, bueno, ¿en qué momento se desvía la orden jesuita hacia el marxismo, ¿no? O sea, ¿en qué momento ocurre ese deslinde? ¿Ocurre con las doctrinas sociales de la Iglesia Católica que datan desde 1891 hasta la fecha? O sea, Sí. ¿ocurre allí? ¿Ocurre durante o después? Lo dejo con esa pregunta. Por favor, no te despegues de esta transmisión porque la conversación está súper interesante. Volvemos en unos segundos. El profesor Mansuetti, quiero también informarlo, es anglicano. Sí, es anglicano, no es católico romano, él es anglicano y también se me escapó decir que él es un escritor, ¿sí? Tiene pues varios libros, pero los más importantes, Las leyes malas, que pueden encontrar en físico, impreso en Guatemala, ¿sí? Todavía hay algunos ejemplares y lo pueden encontrar también en el internet en formato PDF. Yo los animo también a buscarlo. Profesor, le había dejado como una pregunta en el tintero, ¿no? ¿En qué momento la orden jesuita se deslinda hacia el comunismo? Todas las iglesias cristianas, todas las iglesias cristianas, la anglicana mucho, y la católico-romana también, a fines del siglo XIX, eh, a fines del siglo XIX, decantan por las ideas de Malthus, Darwin y Marx. ¿Okay? Interesante. Recuerde que Malthus influye en Darwin y Darwin en Marx. ¿Okay? Entonces, es los tres ligaditos, ¿no? Malthus, Darwin, Marx. También coincide con las búsquedas teológicas del Jesús histórico, entre comillas, ¿no? Y cosas por el estilo, en general. Ahora, los jesuitas en particular se definían, ahora no, se han puesto un poco ecuménicos y demás, pero los jesuitas se definían por la guerra contra el protestantismo y todo lo que tuviera que ver con el protestantismo. Ahora bien, el capitalismo tiene que ver con el protestantismo, sobre todo según Max Weber, el libro de la Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo, a partir de 1905. 1905 sale ese libro de Weber. Hay otros como Sombart y demás, pero el de Weber es el más influyente. Entonces lo que yo digo, el capitalismo es cosa del protestante, entonces vamos contra el capitalismo. ¿Y qué es lo que va más contra el capitalismo? Y el socialismo, pues. ¿Okay? Entonces se hicieron socialistas los jesuitas en esa época. Ahora, había disidentes. Había, por ejemplo, en Argentina en aquel tiempo, el padre Leonardo Castellani, que Sí, Manuel de Prada le ha hecho mucha propaganda, y el padre Olivera Rabasi también. El padre Castellani me dio clase a mí también, pero escondido, o sea, Bergoglio y sus compañeros, porque era toda una banda ahí que no era solo Bergoglio. Bergoglio en el colegio comunitario y sociedad comunitaria y la revolución cubana y todo eso. Pero había una voz disidente. Que en un garaje que quedaba a 5 cuadras del colegio y que íbamos escondidos para que no nos vieran, ¿okay? Daba clases el padre Leonardo Castellani y era un disidente. Obviamente Castellani era anticomunista y era jesuita. Por eso los jesuitas a Castellani lo trataron muy mal,
lo acusaron de querer volverse protestante, lo metieron preso y lo suspendieron de administrar los sacramentos y demás. Lo trataba muy mal, pero Castellani nos daba clase a nosotros. Y, como digo, disidente, ¿ok? Y también había jesuitas y curas también que no eran disidentes en ese punto, también eran tercermundistas del movimiento de los sacerdotes para el tercer mundo y todo eso, ¿ok? Pero tenían disidencia con la lucha armada, ¿ok? Sobre todo el cura Mujica, que lo mataron después los montoneros por eso mismo, porque cuando llegó el peronismo, ganó las elecciones, Mujica les dijo, ops, basta, basta de lucha armada, y se enojaron los montoneros y lo boletearon, como se dice en Argentina. ¿Ok? Entonces, hay que señalar esas disidencias, Sí, ¿okay? sí, sí. Muy importantes, a las cuales yo por lo menos tuve acceso muy temprano. Yo estudié, después de los jesuitas, yo estudié Derecho en la Universidad Litoral y Ciencias Políticas en la Universidad de Rosario, donde mis profesores más influyentes fueron los republicanos españoles, pero tenían otra mentalidad, porque eran más serios. Y algún ex jesuita también, como el padre Brie, que ya no era padre en esa época, porque era profesor de Relaciones Internacionales, muy bueno, por cierto, ex jesuita. Entonces, por eso te digo, yo estoy en disposición de responder por aquí o por mi Twitter o mi Facebook, me pueden desentrañar, desenrollar esa madeja, ese ovillo entre cristianismo y socialismo, el cristianismo de izquierda. Todo eso yo lo vi nacer, ¿ok? Claro. Y lo vi desarrollarse después en otros países. Yo vi, como tú bien sabes, yo viví después de Venezuela, y en Venezuela viví como 30 años. Después, por cierto, en Venezuela conocí al que es actualmente, si no me equivoco, superior general de la orden jesuita, ¿ok? Que es, si se quiere, más comunista que Bergoglio, ¿ok? Entonces, que ya es mucho decir. Bueno, también lo conocí en Venezuela. Después de Venezuela viví un par de años en Guatemala, donde escribí ese libro que se consigue en Artemisia Winter, Las leyes malas. Después viví en Perú, donde me hice anglicano, pero anglicano por la historia de la iglesia anglicana, por el consenso isabelino y lo que significó el consenso isabelino más que nada. Y después viví en Bolivia y ahora en México. Entonces, lamentablemente, toda esa mala influencia de izquierda no solo persiste en América Latina entre los católicos romanos y también en las denominaciones históricas de la Reforma, como los anglicanos, donde yo estoy encuadrado, los luteranos y muchos presbiterianos son de izquierda. Y no pocos evangélicos. El tema es que en América Latina no hay mucho protestante, ¿ok? Somos poquitos los protestantes. Lo que hay son evangélicos, es decir, de corte pentecostal. Y esto, los que no son de izquierda son antipolíticos, pues son pietistas, son antipolíticos y partidofóbicos y tal. Entonces es muy difícil la tarea nuestra, digo, del Foro Liberal de América Latina, de construir partidos políticos de la derecha liberal donde podamos estar los cristianos, aunque los partidos no son confesionales, ¿okay? Los partidos no son, nuestra misión es política, no religiosa, aunque los cristianos entendemos el capitalismo como parte del buen orden social. Entonces, ahí es donde los evangélicos dicen, ¿y dónde está la cita? ¿Dónde está la cita bíblica? El problema es que citas hay. Usted tiene 1 Samuel 8, el capítulo entero. Y usted tiene en el Nuevo Testamento, es un capítulo, 1 Samuel 8 es contra el estatismo, ¿ok?
porque el socialismo no es otra cosa que el clímax del estatismo. ¿Okay? Si, en 1 Samuel 8 se defiende el gobierno limitado. Y también en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, en los 3 evangelios sinópticos, repite 3 cosas. Que es común entre las naciones, que los gobernantes se enseñoreen sobre la gente, se arroguen derechos y potestades, y encima se hagan llamar bienhechores. Esa tercera nota es el populismo. Entonces, citas hay por montón, pero esto no es una cuestión de citas aisladas y que a veces se toman fuera de contexto, sino de cosmovisión. La cosmovisión cristiana, ¿okay? Que lo que en el mundo católico romano se entiende como subsidiariedad del Estado, pero bien entendida, ¿okay? Y en el mundo evangélico como la doctrina de la soberanía de las esferas. Es lo mismo. Bueno, pero antes déjame completar la respuesta a tu pregunta, ¿cuándo fue que los jesuitas? Bueno, Sí. en Michael Novak, en un libro muy bueno que está incluso en PDF, se llama Pensamiento Social Católico, ¿ok? Y instituciones sociales o algo así, cuenta la historia del jesuita, el padre Henry Special, que fue un jesuita de izquierda a fines del siglo XIX, que influyó mucho en las primeras encíclicas sociales. ¿Okay? Pero también hay que recordar a Hayek y otros pensadores que influyeron sobre Juan Pablo II para escribir Centésimo Año, que rompe con esa tradición tercerista y se decanta a favor del libre mercado. Lo que sucede es que a los católicos no les gusta hablar de quiebres en el magisterio de la Iglesia. Para ellos hay continuidad en el magisterio de la Iglesia, ¿ok? Porque asumen que está inspirado en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no se va a contradecir. Bueno, lamentablemente tengo que decir que la encíclica Centésimo Año rompe con el tercero, ¿ok? Y allí está la influencia de Hayek, ¿ok? Así como en el tercerismo estaba la influencia de Henry Special, ¿ok? Pero bueno, ¿dónde estábamos? Sí, bueno, básicamente, ¿dónde es que la orden jesuita? Ajá, bueno, la No sé, orden... Michael Novak es donde Sí, usted... Michael Novak, el libro que yo recomiendo muchos libros a los católicos, pero principalmente Michael Novak, que es la respuesta católica a Max Weber, ¿ok? Tiene varios libros muy buenos, Michael Novak. Y Thomas Woods, que tiene videos también con subtítulos en español y todo eso. Son católicos pro capitalismo. Lo que pasa es que a algunos no les gusta la palabra capitalismo, pero bueno, si el Papa Juan Pablo II lo dijo en Centésimo Año, dijo, si por capitalismo se entiende una economía de libre mercado, ¿okay? Donde las decisiones económicas no son de la planificación central del Estado, sino de los agentes económicos, es decir, consumidores, trabajadores, productores, industriales, finqueros, etcétera, entonces es algo bueno. Y eso lo dijo. ¿Qué vamos a hacer? Lo dijo Juan Pablo II. Juan Pablo II venía de un régimen comunista al que ayudó a derribar con Thatcher y Reagan, ¿ok? Y de modo que Juan Pablo II había sufrido el comunismo en carne propia, y bueno, ¿por qué digo yo romper con el tercerismo? Y bueno, porque el tercerismo ¿a dónde te lleva? Te lleva a la famosa tercera vía que ya Mises y otros grandes pensadores habían descartado la tercera vía. El rollo es que esa tercera vía la tenemos en América Latina, ¿ok? Sacando los países que se han decantado por el comunismo, como Cuba, Venezuela y Nicaragua,
por mencionar lo más extremo hacia ese lado. Los demás tienen 100 años en la tercera vía. Pero la tercera vía es la vía que te lleva al Manifiesto Comunista del 48. Son los 10 puntos del capítulo 2, todas las medidas de control estatal progresivo, impuestos, regulaciones, leyes laborales, Banco Central y dinero fiat, ¿okay? Educación estatal, o sea, todo lo que te lleva al comunismo, pero cuando lo manejas en cámara lenta, entonces es la tercera. Creo que se entiende, ¿verdad, Jorge? Total, profe, brillante. Muchas gracias por tan buena información. Me quedé un poco, digamos, pensando en esos disidentes de la orden jesuita, Leonardo Castellani, el padre Leonardo Castellani. Hay muchos videos sobre él en YouTube, yo los recomiendo muchísimo. Y bueno, también me viene a la mente, y aquí el licenciado Freddy Asensio, quien está en sintonía desde Facebook, nos recuerda que sacerdotes como Juan de Mariana, Luis de Molina, bueno, sí. eran sacerdotes que pertenecían a la orden jesuita y que hicieron contribuciones muy importantes al pensamiento del capitalismo. Los primeros de la Escuela de Salamanca eran dominicos, principalmente. Sí. Los jesuitas todavía no existían. Ya existía la Escuela de Salamanca y los jesuitas todavía no. Pero eran dominicos principalmente y algún franciscano también. ¿Okay? Claro. Pero con los franciscanos hay que tener cuidado, por eso el Papa se llama Bergoglio, se llama Francisco. Con los franciscanos hay que tener cuidado. Los franciscanos, hay la tendencia comunista en los franciscanos, por eso eligió el nombre Bergoglio. ¿Okay? La tendencia comunista entre los franciscanos es previa a la de los jesuitas. La tendencia comunista incluso tenía un nombre, se llamaban arrabiati. Arrabiati en español eran rabiosos, o sea, rabiosamente comunistas. ¿Okay? O sea, empezando por el fundador de la orden, Francisco de Asís. Francisco de Asís le robaba a su papá para ir a repartir entre los pobres. Tal, ¿okay? Su papá se cansó un día y lo echó de la casa. Bueno, ese es Francisco de Asís. Entonces, la cosa, lo que yo quiero señalar, y me gustaría que quede como conclusión de este programa, es que todo esto, Jorge, viene de hace muchos años, pero siglos. ¿Okay? Sí. Y ahora les ha agarrado a los católicos tradicionalistas, les ha agarrado por el hispanismo fuertemente antiliberal. ¿Okay? Y están batiendo mucho el parche en las redes y en YouTube con el hispanismo arrabiati contra el liberalismo. Y dicen cosas que no son ciertas históricamente. Por ejemplo, dicen que el liberalismo viene de la Revolución Francesa. No, el liberalismo clásico viene de los fueros españoles y de la Carta Magna de 1215, porque es la doctrina del gobierno limitado, que después le cambiaron el nombre, los libertarios le pusieron las ideas de la libertad, las ideas de la libertad. No, o sea, la tradición del liberalismo clásico es gobierno limitado, que es algo mucho más concreto, más específico y más traducible a un programa de cambio de sistema en América Latina, que es lo que hemos hecho en el foro, el Proyecto 5 Reforma. ¿Okay? Entonces, pero después vino Vargas Llosa y volvió otra vez a cambiarle el nombre y a decir, no, liberalismo es tolerancia. Y después vino mi querido amigo y profesor Alberto Venegas Lynch y dijo, tolerancia no, sino respeto al proyecto de vida del otro y tal. Y decía, no, nosotros en el Centro del Liberalismo Clásico desde hace muchos años, la consigna es la tradicional, gobierno limitado. Y te digo esto porque esa era la de la Escuela de Salamanca. Buenísimo, profe, debemos ir a la pausa ahora. Como dije al principio, la verdad es que el programa nos va a quedar corto para tanta información. Pero bueno, vamos a esta segunda pausa, venimos al último segmento, por favor no pierdas la sintonía.
Gracias por mantener la sintonía en este interesantísimo programa. Hoy compartiendo esta tribuna con el profesor Alberto Mansueti, quien es argentino, pero que radica ahora en San Juan del Río, Querétaro, México. Pues bien, la verdad se nos ha hecho muy corto el programa. Por favor, si te ha gustado, te pedimos encarecidamente que lo compartas en tus redes sociales, que lo compartas en tus grupos de WhatsApp, porque creemos firmemente que este tipo de información debe ser del conocimiento de muchos, ¿no? Principalmente de los cristianos católicos, como un servidor, ¿sí? Que vengo pues estudiando en la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, en el Centro de Liberalismo Clásico, en el Foro Liberal de América Latina, y en la realidad, pues estos temas, bueno, cada vez tiene uno pues muchas preguntas y cuestionamientos, pero que incluso le interpelan a uno en su fe, ¿no? Y, profe, pues por ahí quiero conducir esta conversación en este último segmento. Al final, pues creo, corríjame si estoy en un error, pero hay un ala progresista dentro de la Iglesia Católica actualmente y un ala conservadora, ¿no? Me viene a la mente ahora, por ejemplo, el mismísimo padre Marcel Lafavre, ¿no? Francés, ¿verdad? Que también es altamente recomendado, Marcel Lafavre, por si le quieren buscar en internet. Perdón, profesor, hay mucha gente católica que nos escucha, conservadora, que nos escucha. ¿Cuál debe ser nuestra actitud como cristianos frente a esta condición en la cual tenemos un papa, una jerarquía de la Iglesia Católica? Porque no solo es el papa, bueno, Es el superior general de la orden jesuita, se llama Arturo Sosa, venezolano, más comunista que Bergoglio, y que Bergoglio lo puso ahí como superior general de los jesuitas. Así es. Y en Guatemala. Y ese señor, Arturo Sosa, es el responsable, junto con muchísimos otros procomunistas de los 60, 70, 80 y 90, de la desgracia chavista en Venezuela. Y eso lo digo con la autoridad que me da 30 años de haber vivido en Venezuela. A 5 cuadras del centro Gumilla, que era el centro de operaciones del padre Sosa. ¿Okay? Lo que pasa es que como tanto comunista que lleva 30 o 40 años, estoy hablando de gente de mi generación o poco menos, que lleva 30 años o 40 predicando el comunismo, cuando el comunismo llega, no, esto no era lo que nosotros pensábamos que iba a ser. Sí. Y una cosa son las intenciones en el papel, ¿no? Resultados que siempre son catastróficos, ¿no, profe? Profe, pero sí. Lo que tú me decías, conservadores y liberales. Bueno. Y progresistas, sí. Y progresistas. En la Iglesia Católica Romana pasa algo que también pasa en la Iglesia Católica Anglicana, o sea, la Iglesia Católica de Inglaterra, que es con la que yo me identifico. La división, son dos divisiones entre liberales y conservadores, o sea, dos grietas, dos clivajes. Por un lado, en el campo teológico, digamos, la pugna entre liberales teológicos y conservadores teológicos, que no necesariamente coincide con la división entre conservadores políticos y socialistas, digamos, políticos, ¿no? Ajá, sí. No necesariamente coincide. Claro. Puede haber gente que sea teológicamente conservadora, pero en lo político no como Pablo II, claro, que era pro libre mercado. Y debo mencionar al Papa Emérito, claro, que para muchos dicen que el Papa Emérito es el Papa legal, que Francisco no es legal. Pero no me voy a meter en eso. Así, por favor, por lo menos en este programa no. Bueno, entonces, Benedicto es un excelente filósofo realista, pero además hay que ver el paso del tiempo.
Hoy en día, y desde hace tiempo, Benedicto es conservador en lo teológico y todo eso. Pero en la época del concilio, Ratzinger estaba en el bando progresista, ¿ok? Aunque no tan progresista como los latinoamericanos, pero estaba en el bando, no estaba en el bando conservador de los cardenales Bea, Siri, los conservadores de esa época, ¿ok? Y los conservadores de esta época están enfrentando cosas como el camino sinodal alemán, bueno, es el Papa Francisco hizo un chiste muy bueno hace poco, debo decir, humor argentino, ¿no? Le fueron con el problema del casi cisma alemán, Sí, sí, ¿okay? sí, que es un Y cisma. Sí. él dijo lo siguiente: dígale a los obispos alemanes que en Alemania ya hay una iglesia protestante desde hace 500 años, es muy buena, así que ¿para qué tienen que hacer otra? Sí, Bergoglio tiene mucho sentido del humor, ¿eh? Desde la época, Ya. desde los 60, sí, el sentido del humor tiene, cosa que no tiene Arturo Sosa. Arturo Sosa es muy antipático. Okay. Profe, Y Arturo Sosa dice cosas terribles, por ejemplo, le pregunta a un periodista sobre Jesús en el Evangelio dijo tal cosa, y él le responde lo siguiente: no podemos estar seguros sobre lo que Jesús dijo o no dijo, porque en tiempos de Jesús no había grabadoras. Y no fue un chiste, lo dijo no, serio. lo dijo en serio. Así que imagínate. Sí, no, no. Bueno, tal vez acá a los guatemaltecos les suene el nombre, seguramente les suena el nombre de Álvaro Ramazzini, a quien Así. también el Papa Francisco ha nombrado cardenal, y otros sacerdotes católicos, como el mismísimo padre Víctor Ruano, a quien yo he interpelado por redes sociales, y bueno, comunista de la A a la Z, ¿no? Profe, con los minutos que nos quedan, ¿qué mensaje les podemos dar a los conservadores católicos que poco a poco vienen dándose cuenta que no se puede ser católico comunista, ¿no? O sea, hay una incongruencia total ahí entre lo que nos manda nuestro Señor Jesucristo y bueno, no solo en la esfera de lo espiritual o teológico, digamos, sino también en el ámbito de la sociedad, ¿no? O sea, usted mencionó Primera de Samuel 8, pero bueno, la parábola de los talentos es una apología del capitalismo. ¿Cómo podemos despertar a los católicos para que entendamos que no se puede Bueno, ser un católico y comunista a la vez, profe? muy simple, muy fácil, muy resumido. Vean lo que pasó en Venezuela. Vean lo que pasó en Venezuela. Más nada. Vean lo que pasó en Venezuela y lo que sigue pasando en Venezuela. ¿Por qué llegó Chávez al poder? Bueno, porque toda esta prédica comunista no tenía un partido demócrata cristiano sólido que se opusiera a los comunistas, como si lo hubo en Italia, por Italia, ejemplo. En sí. Italia el año 48 fue el año, y esto debo decirlo, la Iglesia Católica Romana en Italia salvó a Italia del comunismo. Pero ¿cómo salvó a Italia del comunismo? Mediante un partido católico, como era el Partido Demócrata Cristiano, fundado por Luigi Sturzo en 1919, refundado por Alcide de Gasperi en 1946-47, aliado con los liberales de Luigi Einaudi. Bueno, salvaron a Italia del comunismo. En Venezuela no. Los partidos demócratas cristianos en América Latina se Ajá. torcieron a la izquierda todos. Claro, eso ¿Okay? incluye la democracia cristiana en Guatemala y bueno, muchos Todos los partidos partidos. cristianos o digamos de cepa cristiana que son comunistas en lo económico, ¿no? Y Y bueno, principalmente católicos, porque los no católicos romanos nunca quisieron entrar al Partido Demócrata Cristiano. A diferencia de Alemania, donde el Partido Demócrata Cristiano tiene dos vertientes que coexisten, ¿no?
para los protestantes en el norte, la CDU, Democristiano, y para los católicos en el sur, la CSU, Social Cristiana. ¿Okay? Así como mi iglesia, la iglesia anglicana, tiene la alta y la baja, en Alemania tienen también el norte y el sur. Pero bueno, han sido partidos democristianos que en Italia y en muchos otros países europeos se representaron una contención temprana al comunismo. En cambio, en América Latina, ¿por qué digo contención temprana? Subrayado el adjetivo temprano. Porque llega un momento en que la contención ya no funciona más. Cuando la contención se demora, es decir, la contención tardía es ineficaz. ¿De acuerdo? Así es. Por eso digo, y eso sería para ir terminando, Jorge. Claro. Sí, sí, efectivamente el tiempo nos presiona. Profe, realmente se ha quedado muchos temas en el tintero. Yo ofrezco invitarlo de nuevo y bueno, realmente creo, a juzgar por quienes nos sintonizan en las redes sociales y muy probablemente a través de la 102.1 FM, coinciden conmigo en que este programa ha sido interesantísimo, ¿no? Por demás interesante. Hemos puesto el pie sobre la llaga, hemos pisado algunos callos, pero bueno, es lo que debemos hacer. Ese es el valor de la verdad, dicho sea de paso. Y bueno, profesor, muchas gracias por su tiempo. Reiteramos, el profesor tiene su website, albertomansueti.org, lo encuentran en Facebook, en Twitter, es una persona muy accesible también en su WhatsApp, así que lo pueden buscar. Su libro Las Leyes Malas está en PDF y invitadísimos a que lo conozcan, a que sigan el Foro Liberal de América Latina, la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, el Centro de Liberalismo Clásico, y que busquen estas alternativas de movimientos, de proyectos que de alguna manera recogen todo este conocimiento y lo plasman a través pues de proyectos políticos que, como dice el profe, no es contencionismo, es una estrategia de ataque ante el comunismo, que no es cristiano y no es católico. Como siempre, terminamos acá, profe, muchas gracias. Para el próximo programa, pregunta, ¿quién mató a Aldo Moro y por qué? Ok, muchas gracias, profe, y como siempre terminamos con Proverbios 23:23, ¿no? Busca la verdad, la sabiduría, la instrucción y el entendimiento. Compra, perdón, la sabiduría, la instrucción, el entendimiento y no los vendas. Muchas gracias y hasta la próxima.